En el mercado de mataderos de Buenos Aires, hay un puesto de carne que siempre está fresco y es sospechosamente barato. Aunque lleva más de 20 años en pie, los vecinos confían en su viejo y amable carnicero. Sin embargo, detrás del aroma de la carne se esconde un misterio. Mucha gente ha desaparecido sin volver jamás, y un olor extraño emana a menudo de su local. ¿Es cierto que solo vende carne de animal o algo mucho más aterrador? La mañana en Buenos Aires siempre arranca con su banda sonora particular. A lo lejos, el chirrido metálico de las persianas de los locales al levantarse, los gritos de los verduleros compitiendo en ofertas, y el murmullo constante del regateo que se mezcla con el aroma a pimientos asados, a especias y al olor penetrante y dulzón de la carne. Todo se funde en una sinfonía caótica que anuncia que el mercado ha despertado con el alba. En el rincón más concurrido de ese laberinto de pasillos, se erigía un puesto que nunca conocía la soledad. Una gran mesa de madera maciza, cubierta con una gruesa lámina de plástico blanco, exhibía cortes de carne roja y fresca, dispuestos con un orden casi artístico. Detrás del mostrador, un hombre mayor de más de 60 años, con la espalda ligeramente encorvada y un rostro surcado de arrugas que, sin embargo, siempre enmarcaba una sonrisa afable. Él era Don Mateo. Durante más de 2 décadas, se había ganado la fama de ser el carnicero más honesto, más económico y, sobre todo, más simpático del mercado de mataderos. Casi todos los que buscaban carne terminaban en su puesto, aunque tuvieran que abrirse paso a codazos entre la multitud. La gente del barrio confiaba ciegamente, la carne de Don Mateo no solo era barata, sino que siempre parecía recién faenada. Doña Carmen, buen día. ¿Va a llevar para las milanesas, Saludaba a Don Mateo mientras afilaba su cuchillo con maestría, sus ojos brillando con familiaridad. Sí, Mateo, lo de siempre. Medio kilo de nalga bien finito. Los nietos me lo piden a gritos, respondía la señora Carmen, con una sonrisa de satisfacción. Conversaciones triviales como esa eran la música de fondo de su local. Nunca un cliente se quejaba. Incluso muchos otros puesteros lo miraban con una mezcla de envidia y admiración, observando cómo el pequeño rincón de Don Mateo bullía de actividad mientras sus propios locales languidecían. Sin embargo, en medio de esa atmósfera colorida y vibrante del mercado, había una persona que no se dejaba contagiar por la alegría general. Se llamaba Julián, un joven periodista de 25 años, recién llegado de Córdoba. Su pelo estaba algo revuelto, la camisa que vestía parecía arrugada desde la mañana anterior y un bolso negro cruzado colgaba firmemente de su hombro. Se mantenía a una distancia prudente, observando cada movimiento de Don Mateo con una mirada cargada de una curiosidad casi depredadora. Julián había sido trasladado a la redacción de Buenos Aires con la misión de encontrar historias que valieran la pena, esas que sacuden los cimientos. Sabía que su carrera periodística no despegaría escribiendo notas de color sobre el tango en Caminito. Necesitaba una primicia, una noticia de esas que estallan en la cara del público. Y por alguna razón inexplicable, su instinto le gritaba que ese mercado tradicional escondía algo mucho más profundo que el simple bullicio del comercio. Mientras tomaba notas en su pequeño cuaderno, Julián escribió: Don Mateo, carnicero legendario, 20 años en el negocio, siempre lleno. Carne fresca a precios muy por debajo del mercado. ¿Cómo es posible? Esa pregunta lo mantuvo anclado, con la vista fija en el puesto durante más tiempo. Cuando una compradora levantó un trozo de carne, un olor rancio y metálico llegó hasta él, un hedor que le revolvió el estómago. Era diferente al olor de la carne de vaca o de cerdo que conocía. Arrugó la nariz, miró hacia otro lado, y luego volvió a fijar la vista en el puesto. Era extraño. Los demás clientes parecían no inmutarse en absoluto. «Che, pibe, ¿vas a comprar carne también?», le preguntó una vendedora de pollos cuyo puesto estaba al lado del de Don Mateo. Julián esbozó una pequeña sonrisa. «No, señora. Solo estoy mirando el ambiente». La mujer levantó una ceja y volvió a sus quehaceres, atendiendo a la siguiente clienta. Desde la mañana hasta el mediodía, Julián no se movió del mercado.
Estudió el ritmo de trabajo de don Mateo. La carne se agotaba, pieza por pieza. Y entonces, como por arte de magia, siempre aparecía un nuevo suministro traído por un joven de cuerpo delgado y movimientos sigilosos. El muchacho nunca hablaba demasiado, simplemente dejaba una bolsa grande y pesada llena de cortes frescos y se iba sin mirar atrás. Julián añadió una nueva nota, distribución extraña. Stock fresco cada pocas horas. Origen desconocido. El día se volvió más caluroso. El sol se filtraba por las rendijas del techo de chapa del mercado, creando una atmósfera sofocante y húmeda. Los otros comerciantes empezaban a mostrar signos de cansancio, pero el puesto de don Mateo seguía a pleno rendimiento. De vez en cuando, las risas de los clientes se mezclaban con el sonido del regateo. Visto desde fuera, todo parecía normal, pero para Julián, algo no encajaba. Al atardecer, cuando el mercado comenzaba a vaciarse, Julián se armó de valor y se acercó al puesto de don Mateo. «¿Siempre le va tan bien el negocio, don?», preguntó con una sonrisa. Don Mateo lo miró por un instante y luego le devolvió una sonrisa amable. «Es la suerte, pibe. Si uno es honesto, Diosito siempre te da una mano». «¿Hace mucho que trabaja acá?». «Uf, más de 20 años. Desde que era joven. Este lugar ha sido testigo de mi vida, de cómo me gané el pan. Tuvo sus alegrías y sus penas, pero agradezco que la gente todavía confíe en mí». Julián asintió. De cerca, podía percibir con más intensidad el sutil olor que lo había estado molestando todo el día. Era como un olor a sangre que no se había limpiado del todo, a pesar del agua y el aserrín. Intentó reprimir una náusea. Don Mateo lo miró fijamente por un segundo, y luego volvió a sonreír. «¿Y vos de dónde sos, pibe? No parecés de por acá». «Soy periodista, señor. Me acabo de mudar a Buenos Aires, buscando historias interesantes». «Ah, periodista». La voz de don Mateo sonó plana por un momento, antes de soltar una risita. «Tené cuidado, pibe. En este mercado hay muchas historias, pero no todas son lindas de escuchar». Esa frase le provocó un escalofrío a Julián. Había algo en el tono de don Mateo que no pudo descifrar. El crepúsculo comenzó a caer. Uno a uno, los comerciantes cerraban sus puestos, dejando los pasillos del mercado en una progresiva quietud. Julián seguía de pie en una esquina, observando a don Mateo mientras limpiaba su mesa de trabajo. La regaba con agua de un balde, pero el olor metálico parecía intensificarse con la humedad. Julián escribió una última nota antes de abandonar el mercado ese día, don Mateo. Anciano amable. 20 años de oficio. Todos confían en él. Pero detrás de su sonrisa hay algo que no es normal. Un olor que no desaparece, que se aferra, como esperando ser descubierto. Sus pasos se sintieron pesados al dejar el mercado. El sol ya se había puesto, y el mercado de Mataderos, que vibraba de vida desde la mañana, se había transformado en un laberinto de pasillos oscuros, con el sonido de las ratas correteando entre los restos de basura. A lo lejos, detrás de la persiana metálica ya baja de su puesto, un par de ojos observaban la espalda de Julián mientras se alejaba lentamente. Una sonrisa sutil apareció en el rostro arrugado de don Mateo. Quién sabe si era una sonrisa amable o una que guardaba el más oscuro de los secretos. Ese día, la llovizna caía sobre Buenos Aires desde la madrugada. El cielo gris plomizo hacía que el ambiente en el mercado tradicional no fuera tan bullicioso como de costumbre. Las calles estaban embarradas, las sandalias de los compradores salpicadas de barro, y las voces de los vendedores, normalmente estridentes, sonaban más apagadas, como si no quisieran competir con el repiqueteo del agua. Sin embargo, aunque muchos puestos parecían desiertos, uno seguía abarrotado. El puesto de carne de don Mateo. Julián, de pie bajo un paraguas negro, observaba a la multitud desde unos metros de distancia. Estaba acostumbrado a investigar sus historias mediante la observación, pero esta vez, la sensación que lo acechaba era diferente.
La noche anterior no había podido dormir, pensando en las palabras de don Mateo. En este mercado hay muchas historias, pero no todas son lindas de escuchar. Esas palabras resonaban como una advertencia, como si hubiera algo que debía desenterrar a cualquier costo. Después de anotar algunas observaciones en su libreta, Julián se marchó del mercado. Esta vez, no fue directamente a la pensión barata donde vivía, sino que se dirigió a un viejo café notable cerca de la estación de trenes. Aquel bar era conocido por ser un punto de encuentro para comerciantes, taxistas y vecinos a los que les gustaba intercambiar noticias y chismes. Para un periodista, un lugar así era una mina de oro. Abundaban los rumores, las historias y, a veces, la verdad se colaba entre las charlas triviales. Al entrar, el aroma a café torrado y el humo de los cigarrillos llenaban el ambiente. Julián pidió un cortado y se sentó en un rincón. Fingió estar ocupado escribiendo en su pequeña laptop, pero sus oídos estaban alerta, captando todo a su alrededor. No tardó en escuchar la conversación de 3 hombres en la mesa de al lado. Hablaban en voz baja, pero lo suficientemente claro para ser oídos. «Che, ¿escuchaste lo del vecino de Liniers que desapareció la semana pasada?», dijo uno de los hombres. Era corpulento, de voz grave. «Sí, el tal Lucas, no. Todavía no aparece. La familia ya hizo la denuncia, pero la policía dice que seguro se fue por su cuenta. ¿Un tipo grande como ese va a desaparecer así nomás, sin avisar a nadie?», replicó el segundo hombre, con los ojos cansados, como si le faltaran horas de sueño. «Lucas no es el último, flaco», intervino el tercer hombre con un tono serio. «El año pasado también desapareció uno, Sixto. Y antes de él, un pibe joven, Jeffrey. Todos se fumaron sin dejar rastro. La policía dice que se fueron a buscar laburo a otra provincia, pero la gente del barrio sabe que eso es mentira». Julián se enderezó. Sus dedos volaban sobre el teclado, anotando cada nombre que oía: Lucas, Sixto, Jeffrey. Personas desaparecidas en distintos momentos, sin una explicación lógica. ¿Sabéis qué es lo más raro?, continuó el hombre corpulento, bajando aún más la voz. A todos se los vio por última vez en el mercado. Para Julián, la habitación pareció quedarse en silencio. Dejó de teclear, conteniendo la respiración. Los hombres continuaron su conversación en susurros, hasta que finalmente se levantaron y se fueron del café. Julián sintió una vibración en el pecho, una mezcla de miedo y excitación. Estaba seguro de haber encontrado el hilo conductor. La desaparición de varias personas con un patrón similar. Todas relacionadas con el mercado. Y el epicentro de ese mercado era el puesto de carne de don Mateo. Esa noche, Julián llamó a un conocido que tenía en la Policía Federal. Su nombre era Comisario Morales, un oficial de rango medio que había sido una de sus fuentes en un caso anterior en Rosario. Después de varios tonos, una voz grave respondió: «Hola. Julián, pibe, ahora andás por Buenos Aires. ¿Cómo te va?». «Bien, comisario. Quería preguntarle algo. ¿Hay muchas denuncias de personas desaparecidas por acá?», especialmente cerca del mercado de Mataderos. Hubo un silencio. Luego, la voz de Morales sonó más seria. «¿Por qué preguntas eso de repente? Los datos de desaparecidos no son algo que se pueda andar ventilando por ahí. Escuché algunos nombres. Lucas, Sixto, Jeffrey. ¿Es verdad?». Morales suspiró. «Julián, te recomiendo que no escarbes muy profundo en eso. En una ciudad como esta, siempre hay rumores. La gente desaparece, se muda, se escapa, puede ser cualquier cosa. Si escribís una nota equivocada, podés generar pánico. Pero esto es importante, comisario. Creo que hay algo detrás de ese mercado. Julián». La voz de Morales se elevó. «Te lo digo en serio. No juegues con fuego. Sos nuevo acá, no sabés quién maneja los hilos. Tené cuidado.
No vaya a ser que vos mismo termines siendo la noticia de un desaparecido. El teléfono se cortó. Julián se quedó sentado, sin fuerzas. Las palabras de Morales, lejos de disuadirlo, lo convencieron aún más de que algo se estaba ocultando. Un policía no se enfadaría de esa manera si no hubiera nada que esconder. Escribió una nueva nota: desaparecidos, Lucas, Sixto, Jeffrey. Todos vistos por última vez en el mercado. La policía mira para otro lado. Hay gente poderosa involucrada. Al día siguiente, Julián volvió al mercado. Esta vez, intentó hablar con otros pequeños comerciantes, evitando el puesto de don Mateo. Se acercó a una vendedora de verduras llamada doña Elena, una mujer de mediana edad conocida por ser charlatana. «Doña, ¿es verdad que por acá desaparece mucha gente?», preguntó Julián en voz baja, mientras fingía elegir unos tomates. Doña Elena suspiró. «Sí, pibe. Un montón. Desde hace años siempre hay alguno que se fuma, pero la gente ya se acostumbró. Si preguntas demasiado, puede ser peligroso». «¿Peligroso cómo?». La mujer miró a ambos lados, asegurándose de que nadie la escuchara. Algunos dicen que a todos los que desaparecieron se los vio por última vez cerca del puesto de carne de don Mateo. Julián se quedó helado. La pregunta que guardaba desde hacía tiempo empezaba a tener una respuesta, aunque fuera vaga. «Pero ojo, pibe», continuó doña Elena, casi en un susurro. «Don Mateo es un buen hombre. Amable, siempre da una mano. Por eso la gente no sabe qué pensar. Quizás es otro el que usa su nombre. Pero una cosa es segura, no hables de más en este mercado. Hay oídos en todas partes». Julián asintió, tratando de controlar su nerviosismo. Sabía que su siguiente paso sería más arriesgado. Pero ya estaba demasiado metido en esto. Al atardecer, volvió a observar el puesto de don Mateo desde la distancia. El mercado estaba casi vacío. A través de la llovizna que aún caía, vio a don Mateo ocupado limpiando. El joven delgado apareció de nuevo, cargando una gran bolsa negra. Esta vez, Julián se esforzó por enfocar mejor. Vio claramente cómo un goteo de líquido rojo oscuro se escapaba de la bolsa, mezclándose con el agua de la lluvia en el suelo. El olor metálico volvió a asaltar su nariz. Julián apretó su cuaderno con fuerza. Sabía que, fuera lo que fuera el contenido de esa bolsa, la respuesta podría conectar el caso de los desaparecidos con el puesto de don Mateo. Y esa noche, por primera vez, tomó la decisión de seguir los pasos de aquel joven delgado, sin saber qué tipo de peligro lo esperaba al final de las embarradas calles del mercado de Mataderos. La lluvia había cesado cuando la noche cayó por completo sobre Buenos Aires. Las luces de la calle alrededor del mercado tradicional brillaban con debilidad, algunas incluso parpadeaban, como si estuvieran a punto de extinguirse. El bullicioso mercado de la tarde se había transformado en un lugar silencioso, habitado solo por el correteo de las ratas entre los montones de basura y el crujido de las chapas con el viento. Entre esos pasillos estrechos, Julián esperaba. Desde la tarde, había decidido seguir al joven delgado que siempre llevaba la bolsa negra al puesto de don Mateo. El joven salió del mercado alrededor de las 9 de la noche, caminando a paso rápido hacia una calle trasera poco transitada. Julián mantuvo la distancia, moviéndose con cuidado, abusando el oído para captar cualquier sonido. El joven atravesó un callejón oscuro y se detuvo frente a una puerta de hierro oxidada, al costado de un edificio abandonado. Golpeó 3 veces, sin hacer mucho ruido. Poco después, la puerta se abrió una rendija y el joven se deslizó adentro con su bolsa. Julián se acercó sigilosamente, pegando su cuerpo a la pared húmeda. A través del resquicio de la puerta, que no se había cerrado del todo, vio algo que le erizó el vello de la nuca. Dentro de la habitación, tenuemente iluminada, había varios barriles grandes llenos de un líquido rojo oscuro. El olor metálico era tan fuerte que le revolvió el estómago, mucho más intenso que en el puesto de carne durante el día.
El joven delgado vació el contenido de la bolsa negra en uno de los barriles. Por un instante, Julián pudo ver claramente lo que había dentro, trozos de órganos cuya forma no correspondía del todo a la de la carne de vaca. Había algo parecido a un hígado, pero también trozos más pequeños que se asemejaban a dedos. Julián se tapó la boca, conteniendo la respiración. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Estaba casi seguro de que lo que veía no era simple carne de animal. Sin embargo, antes de que pudiera observar más, la puerta de hierro se cerró por completo desde adentro. Julián retrocedió unos pasos. Un sudor frío le recorría el cuello, a pesar del aire fresco de la noche. Escribió rápidamente en su cuaderno: depósito trasero del mercado. Barriles con líquido rojo. Trozos de órganos sospechosos. Joven actúa como mensajero. Presuntamente no es carne de vaca. Unos pasos pesados se oyeron desde la otra dirección. Julián se escondió rápidamente detrás de una pila de cajones de madera. Desde la oscuridad, vio llegar a don Mateo. El rostro del anciano era diferente al habitual, ya no era amable ni sonriente. Ahora, su expresión era seria, incluso fría. Golpeó la puerta de hierro y ésta se abrió de nuevo. Antes de entrar, don Mateo miró de reojo hacia el callejón, con una mirada penetrante, como si buscara algo. Julián contuvo el aliento. Si lo descubrían, todo podría terminar esa misma noche. Don Mateo entró en el depósito y la puerta de hierro volvió a cerrarse. Desde adentro, se oía el murmullo de una conversación. No estaba claro de qué hablaban, pero el tono era duro, y de vez en cuando, se escuchaba una risa ahogada que hizo que a Julián se le helara la sangre. Después de casi media hora, la puerta se abrió de nuevo. El joven delgado salió primero, llevando un barril vacío. El olor rancio era aún más fuerte. Luego salió don Mateo, cargando un pequeño bulto que metió en un saco de arpillera. Se marcharon en direcciones opuestas, dejando el depósito atrás. Julián permaneció escondido, esperando hasta que ambos desaparecieran de su vista. Cuando estuvo seguro de que no había peligro, se acercó a la puerta de hierro. Intentó empujarla, pero estaba cerrada con llave. Sin embargo, el líquido rojo que se filtraba por debajo de la puerta fue suficiente para provocarle náuseas. Se agachó, encendió la pequeña linterna de su celular y vio manchas rojas mezcladas con pequeños grumos de un color pálido. Tragó saliva. Esos grumos se parecían demasiado a trozos de piel humana. Julián estuvo a punto de vomitar, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que esta era una prueba crucial. Sacó un pañuelo de su bolso, recogió una muestra del líquido rojo y lo guardó en una pequeña bolsa de plástico que llevaba para sus investigaciones. Cuando estaba a punto de irse, oyó el sonido de pasos pesados al final del callejón. Apagó rápidamente la linterna y corrió en dirección contraria. Su respiración era agitada, su corazón estaba a punto de estallar. No se atrevió a mirar atrás, temiendo que la figura lo viera. No se detuvo hasta llegar a una avenida principal, brillantemente iluminada por las luces de la calle. Sus manos temblaban mientras abría de nuevo su cuaderno. Escribió rápidamente: primera prueba en mano. Líquido rojo, presuntamente sangre humana. Hay una red organizada. Don Mateo está implicado directamente. Esa noche, Julián regresó a su pensión con paso vacilante. Su cabeza estaba llena de preguntas. Si de verdad eran órganos humanos, ¿de dónde venían? Estaba relacionado con las personas desaparecidas de las que hablaban en el café. ¿Y por qué un anciano de aspecto tan amable como don Mateo podía estar involucrado en algo tan monstruoso? Pero lo que más le inquietaba era la expresión de don Mateo. De todo lo que había visto, esa mirada afilada se sentía como una advertencia. Como si don Mateo supiera que alguien estaba intentando desvelar su secreto. Julián cerró su cuaderno y se dejó caer en la estrecha cama de su pensión. El olor metálico parecía haberse quedado impregnado en su nariz, a pesar de estar lejos del mercado.
Esa noche, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos para retroceder. Y desde esa noche, también, empezó a sentir que otros ojos lo vigilaban, incluso cuando estaba solo en su habitación. Esa mañana, el aire de Buenos Aires se sentía más pesado de lo habitual. El sol brillaba con fuerza, pero por alguna razón, Julián sentía un frío que se le adhería a la piel. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del barril lleno de sangre y los trozos de órganos en el depósito del mercado volvía a su mente. Su nariz parecía seguir atormentada por aquel olor metálico y penetrante. Julián sabía que no podía esperar más. Las pruebas que había obtenido debían llegar al público. Con una mezcla de adrenalina y miedo, abrió su laptop y comenzó a escribir el informe de su investigación. Sus dedos se movían con rapidez, describiendo cada detalle que había presenciado: el joven delgado con la bolsa negra, el depósito con los barriles rojos, la mirada afilada de don Mateo y el líquido rojo que había recogido en la bolsita de plástico. Frase a frase, construyó no solo un artículo de noticias, sino un grito de alerta para que la gente supiera lo que realmente estaba sucediendo detrás del mercado de Mataderos. Después de 2 horas de escritura ininterrumpida, envió el borrador a su redacción en el Diario Central. Unos minutos después, recibió un correo de respuesta. Julián, tu texto es demasiado descabellado. No hay pruebas contundentes, ni fotos, ni grabaciones, ni testigos. No podemos publicarlo. No juegues con noticias criminales sin datos sólidos. Concéntrate primero en notas más ligeras. No queremos que el diario quede en ridículo. Julián miró la pantalla en blanco. Sus manos temblaban, su rostro ardía. Quería gritar, pero en el fondo sabía que su editor tenía razón. Sin pruebas visuales, su historia solo sería considerada un rumor. Sin embargo, la frustración se transformó en determinación. Si los medios no querían escuchar, entonces él mismo tendría que encontrar pruebas más sólidas. Esa tarde, Julián volvió al mercado. Caminó entre los puestos bulliciosos, ocultando su nerviosismo detrás de una sonrisa forzada. Varios comerciantes lo miraban de forma extraña, como si ya supieran que merodeaba demasiado con su libreta en la mano. «Che, Julián, otra vez por acá». La voz de doña Elena lo saludó desde detrás de una pila de verduras. Julián sonrió débilmente. «Sí, doña. Todavía ando curioso». «Doña, ¿le puedo preguntar algo? ¿Alguna vez alguien ha visto a don Mateo fuera del mercado? O sea, en otro lugar que no sea su puesto». Doña Elena suspiró. «Don Mateo es un tipo raro. Casi nunca se lo ve fuera del mercado. Si no está acá, por lo general solo va a su casa, por la zona de Lugano». Pero bajó un poco la cabeza, su voz se tornó confidencial. «A veces se va de noche con el pez gordo de este mercado». «¿Sabes quién?» «¿Quién, doña?», preguntó Julián, acercándose. «El señor Vargas. El presidente de la cooperativa del mercado. Ese tipo lleva años al mando. Todos los puesteros le tienen respeto. Es bueno, Suele repartir bolsones de comida, ayuda a los pibes de los orfanatos. Pero los que son demasiado buenos, a veces tienen un lado oscuro». Ese nombre hizo que a Julián se le erizara la piel. Lo había visto de pasada. Un hombre de mediana edad, siempre de traje impecable a pesar de estar en un mercado, siempre sonriendo, siempre rodeado de gente. Alguien que parecía un pilar de la comunidad, respetado, casi un héroe local. Pero la sombra que proyectaban las palabras de doña Elena le provocó un escalofrío. Al atardecer, Julián estaba sentado en el mismo café de antes. Intentaba calmarse sorbiendo un café amargo. Sin embargo, esta vez el ambiente se sentía diferente. Varias personas en el bar no dejaban de mirarlo, susurraban entre ellos y luego soltaban risitas. Julián fingió no darse cuenta, aunque su corazón estaba en alerta. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido: «Deja de escribir sobre el mercado».
Si no, mañana la gente solo va a leer la noticia de la desaparición de un periodista joven. Tómalo como una advertencia. Julián tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, buscando quién podría haber enviado el mensaje. Pero todos parecían absortos en sus propias conversaciones. Esa noche, caminó de regreso a la pensión por un callejón estrecho. Muchas de las luces de la calle estaban apagadas, solo unos pocos puntos de luz tenue iluminaban el camino. A mitad de camino, sintió que otros pasos lo seguían desde atrás. Aceleró el paso. Los pasos también se aceleraron. Se detuvo. Los pasos también se detuvieron. Se giró rápidamente, pero el callejón estaba vacío. Solo el ladrido de un perro a lo lejos. Intentó calmarse y siguió caminando. Pero esta vez, escuchó el sonido de un roce metálico a sus espaldas, como si alguien estuviera afilando un cuchillo. Julián corrió con todas sus fuerzas hasta llegar a su pensión. Cerró la puerta, la trabó con llave y se apoyó contra la madera, sin aliento. A través del pequeño cristal de la ventana, alcanzó a ver la sombra de alguien de pie al final del callejón, inmóvil, simplemente observándolo. A la mañana siguiente, Julián decidió ir a la casa de don Mateo. La casa estaba ubicada en una calle tranquila de Lugano, no muy grande. De paredes de madera vieja, con la pintura descascarada. La puerta principal estaba abierta y don Mateo estaba sentado en una silla de mimbre, fumando y mirando la calle. Pibe Julián, vení, sentate. ¿Qué noticia andás buscando ahora? La voz de don Mateo sonaba amable, pero su mirada era afilada, penetrante. Julián intentó sonreír. Solo quería saber más sobre el mercado, don. Dicen que usted lleva muchísimo tiempo ahí. Don Mateo asintió lentamente. Más de 20 años. Ese mercado es como mi segunda casa. Suspiró y luego miró a Julián con seriedad. Pibe, sé que andás anotando cosas sobre mí. Sos periodista, lo entiendo. Pero no todo se debe escribir. Hay historias que, si las forzás a salir, se pueden tragar a quien las escribe. Julián se quedó sin palabras. Intentó mantener la calma, aunque un sudor frío comenzó a mojarle el cuello. Si te querés un poco, para. Buenos Aires es un pañuelo, pibe. Cada susurro se esparce rápido. No dejes que tu nombre se convierta en el próximo susurro. Julián se fue de esa casa con el paso pesado. Las palabras de don Mateo resonaban en su cabeza. La amenaza era sutil, pero clara. Esa noche, frente a la pantalla de su laptop, Julián escribió la última frase en sus notas del día. Saben que los estoy observando. Saben que estoy escribiendo. Ahora, el que está siendo cazado soy yo. Y detrás de todo esto, hay una sombra más grande que don Mateo. La sombra de un presidente de cooperativa respetado por todos, el señor Vargas. La mañana en Buenos Aires siempre era un hervidero. El mercado comenzaba a latir desde que salía el sol. El griterío de los vendedores llamando a los clientes se mezclaba con el rugido de los colectivos que pasaban. Pero esa mañana, Julián no se dirigió al mercado. Tenía otro destino, más peligroso, más oscuro. La noche anterior, había escuchado a dos comerciantes susurrar en el café, sin darse cuenta de que Julián estaba sentado en la mesa de atrás. Mañana a la noche llega el camión otra vez. Como siempre, va directo al frigorífico abandonado en las afueras. Ya sabes cómo es, no te metas. Julián lo grabó en su mente. El frigorífico en las afueras sonaba como la clave de todo el misterio que perseguía. Con una pequeña mochila que contenía una cámara, su cuaderno y una linterna, Julián tomó un remis hacia las afueras de la ciudad. El remisero, un hombre mayor, lo miró de reojo cuando Julián mencionó su destino, el camino que llevaba a un área boscosa cerca de González Catán. Pibe, ¿qué vas a hacer por ahí? No hay nada más que campo y un par de fábricas abandonadas. La gente no suele andar por esa zona. Julián mintió brevemente.
Solo una investigación para un artículo. No tardaré, señor. El viaje duró casi 1 hora. La ruta de asfalto se fue estrechando hasta convertirse en un camino de ripio, y luego en tierra roja y embarrada. El auto se detuvo frente a un viejo puente de madera. Hasta acá te llevo. De acá en adelante, tenés que ir a pie. No puedo meter el auto más adentro. Tené cuidado, ¿eh? Dicen que por esa zona a menudo desaparece gente. Esa advertencia confirmó las sospechas de Julián. Miró el sendero que se adentraba en un pequeño bosque y le agradeció al conductor. La atmósfera del lugar era diferente, silenciosa, solo interrumpida por el sonido de los insectos y el roce de las hojas. Cada paso parecía sumergir a Julián en una sensación de alerta. Caminaba despacio, deteniéndose de vez en cuando para notar señales, marcas de neumáticos anchos en el barro, colillas de cigarrillos y un extraño olor rancio que traía el viento. Después de casi media hora, llegó a un edificio viejo con paredes de chapa. Estaba rodeado por una alta cerca de alambre de púas. La puerta estaba cerrada con una cadena. A través de las rendijas de las paredes, pudo ver una larga mesa oxidada, grandes barriles y herramientas de corte colgando. Claramente, no era un simple frigorífico de animales. Había una frialdad antinatural en el ambiente. Julián pegó su pequeña cámara a una rendija del alambre y tomó varias fotos. De repente, a lo lejos, se escuchó el motor de un camión acercándose. Inmediatamente se tiró al suelo, escondiéndose entre los arbustos. El camión se detuvo frente a la cerca. Bajaron 3 hombres. Uno de ellos era una figura que Julián reconoció, don Mateo. Con agilidad, abrió la cadena de la cerca y el camión entró. Desde adentro, se oyó el chirrido de una puerta de metal, seguido de un olor a podrido que le revolvió el estómago. Julián contuvo la respiración, con los ojos bien abiertos. Vio cómo bajaban grandes sacos de arpillera de la parte trasera del camión. Los sacos estaban mojados y goteaban un líquido rojo sobre la tierra. Uno de los sacos se cayó por un momento, y Julián vio, por una fracción de segundo, la punta de una mano humana asomando antes de que la arrastraran rápidamente hacia adentro. El corazón de Julián casi se detuvo. Todo su cuerpo temblaba, pero se obligó a permanecer quieto. Encendió la pequeña cámara de vídeo, grabando todo desde la protección de los arbustos. Se escuchó una conversación en voz baja. Rápido, no perdamos tiempo. Esta noche el señor Vargas viene a supervisar en persona. La voz áspera de uno de los hombres se oyó con claridad. Ese nombre de nuevo. Señor Vargas, el presidente de la cooperativa del mercado, conocido por su carisma, su generosidad y su ayuda a los necesitados. Pero resultaba que no era solo una sombra detrás del secreto del mercado, era el autor intelectual. Julián sintió que la sangre le hervía. Todo su miedo se convirtió en determinación. Tenía que sacar esa prueba de allí, aunque le costara la vida. Sin embargo, antes de que pudiera moverse para retroceder, su pie pisó una rama seca. Crack. El sonido retumbó en el silencio del campo. ¿Quién anda ahí?, gritó uno de los hombres. Una linterna apuntó directamente a los arbustos donde se escondía Julián. Entró en pánico, su corazón latía más rápido que nunca. Sin pensarlo 2 veces, gateó hacia atrás y luego corrió con todas sus fuerzas hacia el bosque. El sonido de pasos persiguiéndolo y los gritos resonaron a sus espaldas: «Atrápenlo, que no se escape». Julián corrió a través de la oscuridad. Su respiración era agitada, las ramas le golpeaban la cara. Apretó con fuerza la pequeña cámara en su mano. Era la única prueba que tenía. Después de correr sin saber por cuánto tiempo, finalmente encontró el sendero que llevaba fuera del bosque. Siguió corriendo hasta llegar al puente de madera donde lo había dejado el remis. Sus piernas casi flaqueaban, pero logró cruzarlo. Al otro lado del puente, una vieja camioneta estaba estacionada. El conductor, asombrado al ver a Julián aparecer con el rostro pálido, le preguntó de inmediato: «Pibe,
¿qué te pasó? ¿Te venían persiguiendo? Julián solo negó con la cabeza, tratando de ocultar lo que acababa de ver. Se subió a la camioneta y le pidió al conductor que arrancara rápidamente hacia la ciudad. Durante todo el viaje, no soltó la cámara. Dentro de ella, guardaba la grabación que podría desvelar el oscuro secreto del mercado de Mataderos. Pero en su corazón, Julián sabía que cuanto más se adentraba, mayor era el peligro que lo acechaba. Esa noche, en su pequeña habitación de la pensión, Julián encendió su laptop. Transfirió la grabación de la cámara. La imagen se movía, era borrosa, pero mostraba claramente el camión, los sacos goteando sangre y el nombre del señor Vargas siendo mencionado. Julián miró la pantalla durante mucho tiempo. Sus manos temblaban, sus ojos estaban rojos. «No puedo detenerme ahora», murmuró en voz baja. «Si retrocedo, nadie lo sabrá. Tengo que seguir adelante, aunque sea para enfrentarme a la sombra más oscura de esta ciudad». Esa noche, la única luz en la habitación de Julián provenía de la pantalla de su laptop. La grabación que había obtenido en el frigorífico abandonado se repetía una y otra vez. Las voces ásperas de los hombres se escuchaban con claridad, así como la conversación que mencionaba al señor Vargas. Aunque la grabación era imperfecta, borrosa y oscura, era suficiente para desatar un escándalo masivo si se hacía pública. Sin embargo, Julián sabía que no podía actuar de forma precipitada. Ya había intentado enviar un informe a su redacción y fue rechazado. Ahora necesitaba otro enfoque. Se acordó de un antiguo compañero de la facultad que ahora trabajaba en un canal de televisión local en Buenos Aires, llamado Leo. Leo no era un periodista de investigación, se dedicaba más a noticias de color. Pero Julián confiaba en que, si le mostraba la grabación, Leo podría ayudarlo a encontrar una vía de publicación. Al día siguiente, Julián se encontró con Leo en un pequeño café del centro. Leo lo saludó con una amplia sonrisa, como si fuera una simple reunión de viejos amigos. «Julián, che, todavía con esa libreta tuya. ¿Cómo andás?» Julián solo respondió con un breve asentimiento y sacó un pendrive del bolsillo de su chaqueta. «Leo, no vine a charlar. Tengo algo que podría sacudir toda la ciudad». Leo miró el pequeño dispositivo con el ceño fruncido. «¿Qué es esto?» «La prueba sobre la gente que desaparece en Buenos Aires. Sobre el mercado, sobre quién está detrás de todo». La atmósfera en su mesa cambió de inmediato. Leo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Julián, ¿sabes que esto es peligroso? ¿No? ¿No te habrás metido demasiado hondo?» «No me importa, Leo. Si me quedo callado, la gente seguirá desapareciendo. Vos también sos periodista, ¿sabés lo que esto significa?» Leo guardó silencio por un momento y luego asintió lentamente. «Está bien, déjame ayudarte. Esta noche voy a tratar de hablar con mi jefe en el canal. Veremos qué se puede hacer». Julián sintió un alivio, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Le entregó el pendrive a Leo con cuidado. «Cuídalo bien. Si algo me pasa, tenés que asegurarte de que esta verdad salga a la luz». Se despidieron con la promesa de volver a encontrarse al día siguiente. Pero esa noche, Julián no pudo dormir. Se sentía inquieto, como si algo anduviera mal. Su teléfono sonó varias veces con un número privado, pero cada vez que atendía, solo escuchaba una respiración pesada al otro lado de la línea. A la mañana siguiente, Julián esperó noticias de Leo. Pero hasta el mediodía no recibió ningún mensaje ni llamada. La ansiedad se apoderó de él. Decidió ir directamente al canal de televisión donde trabajaba Leo. Al llegar, recibió una noticia sorprendente de la recepcionista. «Disculpe, el señor Leo no vino a trabajar hoy. Dijo que tenía un asunto familiar». Julián sintió que se le oprimía el pecho. Intentó llamarlo, pero el número de Leo estaba apagado. Al atardecer, mientras Julián caminaba de regreso a la pensión, sintió que un auto negro lo seguía desde la distancia.
Aceleró el paso, fingiendo no darse cuenta. Pero la sombra del miedo crecía. Al llegar a su pensión, la puerta estaba abierta. El corazón de Julián latió con fuerza. Entró lentamente. La habitación estaba revuelta, su cuaderno de notas esparcido por el suelo y su laptop había desaparecido. Sobre la mesa, solo había una hoja de papel con una breve nota: confías demasiado en los demás. Ahora es tu turno de ser casado. Julián se desplomó en una silla. Sus manos temblaban, su cabeza daba vueltas. Se dio cuenta de que el pendrive que le había dado a Leo nunca llegaría a hacerse público. Esa noche, decidió buscar a la única persona en la que aún confiaba, doña Elena. La verdulera se sorprendió al ver a Julián llegar con el rostro pálido. Por Dios, Julián. ¿Qué pasó? Pareces como si te hubiera perseguido el diablo. Julián le contó todo: la grabación en el frigorífico, el plan con Leo, la traición que sentía. Doña Elena lo escuchó con los ojos llorosos y luego le tomó la mano. Pibe, te lo dije desde el principio. Este mercado no es un lugar común. Te metiste demasiado hondo. Si seguís adelante, podés desaparecer como los otros. Julián miró a la anciana con los ojos llenos de determinación. Precisamente por eso no puedo detenerme, doña. Si todos tienen miedo, ellos seguirán en el poder. Tengo que encontrar otra manera. No sé cómo, pero lo haré. Doña Elena suspiró profundamente. Si es así, entonces tenés que saber algo. Hay otra persona que quizás pueda ayudarte. Es un ex guardia de seguridad del mercado. Solía trabajar para el señor Vargas, pero renunció porque no podía soportarlo más. Se llama Ramiro. Vive por la zona de Parque Patricios. Los ojos de Julián brillaron levemente. Aunque todavía estaba agotado. Doña, tengo que encontrarlo. Quizás él sea la clave para destapar todo esto. Doña Elena le dio una palmada en el hombro. Pero tené cuidado, pibe. Si la gente del señor Vargas se entera de que te reuniste con Ramiro, no dudarán en eliminarte. Julián asintió. Sabía que su camino se volvía cada vez más oscuro. Sabía que la traición podría volver a aparecer, de quién sabe quién. Pero de una cosa estaba seguro: no podía retroceder ahora. Afuera, el llamado a la oración de la noche resonaba en el aire de Buenos Aires. Julián se quedó mirando el cielo oscuro y murmuró para sí mismo: si me detengo, muero. Si sigo adelante, quizás también muera. Pero al menos moriré luchando. Esa mañana, una fina capa de nubes cubría Buenos Aires. El cielo gris parecía reflejar el estado de ánimo de Julián, aún envuelto en la inquietud. La traición de Leo lo había dejado con una profunda desconfianza. Sin embargo, el nombre que le había dado doña Elena, Ramiro, resonaba en su cabeza. Según ella, Ramiro había sido guardia de seguridad en el mercado, parte del círculo íntimo del señor Vargas, pero había decidido marcharse al no poder soportar el peso de los secretos que conocía. Si eso era cierto, Ramiro podría ser la llave para abrir el oscuro cofre del mercado de Mataderos. Con sumo cuidado, Julián se dirigió al barrio de Parque Patricios. Las calles serpenteaban a través de un denso entramado urbano, descendiendo hacia una zona más tranquila y residencial. Llegó a una casa modesta al final de un pasaje. La puerta de madera estaba desgastada, la pintura de las paredes se descascaraba y el patio estaba cubierto de maleza. Julián golpeó suavemente. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. Después de unos segundos, la puerta se abrió una rendija, revelando el rostro de un hombre de unos 40 años, con el pelo revuelto y una mirada llena de recelo. ¿Quién sos?, preguntó el hombre bruscamente. Julián tragó saliva. Me llamo Julián. Soy periodista. Vengo porque doña Elena me dijo que usted podría ayudarme. Ramiro guardó silencio, escudriñándolo de pies a cabeza, como sopesando si podía confiar en él.
Finalmente, abrió la puerta un poco más. Entra. Pero no hagas ruido. Dentro de la casa, el aire era denso. Las ventanas estaban cerradas a cal y canto. Solo una pequeña lámpara iluminaba la habitación. Ramiro le ofreció a Julián una silla de plástico. ¿Qué buscas?, preguntó fríamente. Julián respiró hondo. Sé lo del mercado, lo de la gente desaparecida, lo del frigorífico en las afueras. Lo vi con mis propios ojos. Ramiro bajó la mirada, su rostro ensombrecido. Entonces ya te metiste demasiado hondo. Julián asintió lentamente. Necesito respuestas. ¿Quién controla todo esto? ¿Cuál es el papel del señor Vargas? Sé que no es un simple comerciante. Ramiro lo miró con pesadumbre. Cogió un cigarrillo de la mesa, lo encendió y dio una profunda calada antes de responder. Tenés razón. El señor Vargas no es un tipo común. Es el cerebro de todo. Hace 20 años, cuando me contrataron como guardia del mercado, pensé que mi trabajo era solo mantener el orden entre los puesteros. Pero con el tiempo, descubrí que el mercado no era solo un lugar de compra y venta. Era un cuartel general, un lugar para borrar rastros. Julián sintió que se le erizaba el vello de la nuca. No se atrevió a interrumpir. Ramiro continuó. Cada vez que desaparecía alguien en Buenos Aires, ¿sabés a dónde lo llevaban? Al frigorífico que viste. Una vez me ordenaron escoltar un camión, me dijeron que llevaba carne de vaca. Pero cuando uno de los sacos se cayó, vi una mano humana asomando. Desde ese día, supe que había entrado en el infierno. Julián apretó las rodillas con fuerza. Su voz sonó ronca cuando preguntó, ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no te rebelaste? ¿Te crees que es fácil?, replicó Ramiro. La policía misma mira para otro lado. Los que se rebelaron, desaparecieron. Yo elegí irme, diciendo que estaba enfermo, y me escondí acá. Desde entonces, vivo con miedo. Un largo silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el lento tic-tac de un reloj de pared. Finalmente, Julián dijo, tenía pruebas grabadas, pero un amigo en quien confiaba me traicionó. Casi lo pierdo todo. Ahora solo me queda el coraje. Ayúdame, Ramiro. No puedo luchar solo. Ramiro lo miró fijamente durante un largo rato, y luego suspiró. Estás loco, pibe. Pero tu valentía me recuerda a mí mismo hace 20 años, antes de que me quebraran. Si de verdad querés luchar, te voy a ayudar. Pero hay un precio que pagar. Tenés que estar dispuesto a perderlo todo. Julián asintió con firmeza. Ya he perdido mucho. No queda nada que puedan quitarme, salvo la vida. Y eso, si se atreven. Ramiro esbozó una leve sonrisa por primera vez. Se levantó, abrió un pequeño cajón y sacó una carpeta vieja. De ella, extrajo varias fotografías antiguas. Tomá, dijo, extendiéndoselas. Las pruebas que guardé en secreto. Mirá bien. Julián tomó las fotos con manos temblorosas. En ellas se veía un almacén con una larga mesa cubierta de sangre, grandes sacos apilados y, lo más impactante, una foto del señor Vargas de pie frente a un camión, sonriendo ampliamente, como si no tuviera culpa alguna. Julián se tapó la boca para reprimir un grito. Esto es lo que buscaba. Esta es la prueba. Ramiro asintió. Es solo una pequeña parte, pero es suficiente para sacudir la ciudad si te atreves a difundirlo. ¿Solo qué? Se detuvo, su rostro volviéndose sombrío de nuevo. Si estas fotos salen a la luz, no solo te buscarán a vos, sino también a mí y a doña Elena. Todos los que estén relacionados se convertirán en un objetivo. Julián miró a Ramiro con determinación. Entonces tenemos que ser más listos. No podemos luchar solos. Necesitamos aliados. Ramiro negó con la cabeza.
aliados en esta ciudad. Ni sueñes. Todos le deben algo a Vargas. No es solo el jefe del mercado, es el que mueve los hilos. Muchos funcionarios le deben favores. Julián se quedó en silencio, pero en su interior se encendió una pequeña llama. Sabía que esto ya no era solo una investigación, era una guerra. Antes de irse, Ramiro lo miró profundamente. Julián, si de verdad seguís adelante, no vuelvas nunca más por acá. Pueden rastrearte a través de cualquiera. Considera que nuestro encuentro de hoy fue el último. Ya tenés las fotos. Usalas bien. Julián asintió con los ojos llorosos. Se guardó las fotos en la chaqueta. Gracias, Ramiro. Pase lo que pase, no desperdiciaré tu sacrificio. Cuando salió de la casa, una llovizna fina comenzó a caer sobre Buenos Aires. Las calles estaban mojadas, el aire frío le calaba los huesos. Caminó rápidamente por el pasaje, mientras a lo lejos sentía que un par de ojos lo observaban desde un auto negro estacionado en silencio. Su corazón se encogió. Sabía que el tiempo se agotaba. Y ahora, con esas fotos en sus manos, ya no era solo un periodista. Era un objetivo, una presa. Los pasos de Julián eran rápidos, atravesando la lluvia de la tarde. Las fotos que llevaba guardadas en su chaqueta se sentían como brasas calientes, como si pudieran incendiarse en cualquier momento si no las usaba pronto. El encuentro con Ramiro había aclarado todo, y al mismo tiempo, lo había hecho todo más peligroso. Sin embargo, Julián sabía una cosa, no podía luchar solo. Necesitaba un aliado, alguien lo suficientemente fuerte como para respaldar su audaz movimiento. En un pequeño café en el centro de Buenos Aires, Julián esperaba, inquieto. La lluvia golpeaba los cristales, creando patrones difusos que parecían seguir el ritmo de su corazón. Esperaba a alguien, un antiguo colega que había trabajado en un medio nacional llamado Facundo. Facundo llegó tarde, un hombre alto y delgado con una camisa algo arrugada. Sus ojos eran agudos, pero revelaban un cansancio difícil de ocultar. Se sentó sin rodeos. Julián, dijo en voz baja. Escuché que andás escarbando en el mercado. Te volviste loco. Todo el mundo sabe que ese lugar tiene sombras. Estás buscando la muerte. Julián se inclinó hacia adelante. No busco la muerte, facultad. Busco la verdad. Sacó una de las fotos que le había dado Ramiro y la puso sobre la mesa. Mira esto. Facundo lo observó durante un largo rato, y luego sus ojos se abrieron de par en par. Por Dios, este es el señor Vargas, el jefe del mercado. Está de pie frente a un camión. Con esos sacos. Julián asintió. Y no son sacos de carne de vaca. Ramiro mismo me dijo que contenían personas. Facundo se cubrió el rostro con las manos. Parecía abrumado. Julián, tenés que saber algo. Ya había oído rumores sobre esto, pero cada vez que alguien intentaba escribir al respecto, desaparecía sin más. Los medios locales no se atreven a tocar el tema. Incluso algunos editores en la capital me lo rechazaron cuando intenté proponerlo. La razón siempre es la misma, demasiado sensible. Julián lo miró con determinación. Entonces buscaremos otra vía, redes sociales, un blog anónimo, lo que sea. Lo importante es que esta verdad salga a la luz. Facundo negó con la cabeza rápidamente. ¿Creéis que es fácil? El señor Vargas no es solo el jefe del mercado. Tiene conexiones con funcionarios de la ciudad, quizás incluso con la policía. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los casos de personas desaparecidas en Buenos Aires siempre quedan estancados? Porque hay alguien que los controla desde arriba. Esa afirmación dejó a Julián en silencio. Se dio cuenta de que el círculo era mucho más grande de lo que imaginaba. Facundo se acercó, su voz se redujo a un susurro. Julián, escúchame bien. Si seguís con esto, tenés que asegurarte de que tus datos salgan todos a la vez,
en grandes cantidades. No a medias. Una vez que se filtre, te cazarán sin piedad. Si solo son 1 o 2 fotos, pueden negarlo, pueden silenciar a la gente. Pero si hay pruebas de un sistema, eso es otra historia. Julián miró a Facundo y dijo con firmeza: eso significa que tengo que investigar más a fondo. Estas fotos son solo el principio. Facundo suspiró profundamente. Estás completamente loco. Pero si lo necesitas, puedo presentarte a alguien. Es una activista de derechos humanos, se llama Isabel. Tiene una red más amplia, quizás pueda ayudar a difundir la información cuando todo esté listo. Una pequeña luz pareció encenderse en los ojos de Julián. Eso es lo que busco. Por favor, poneme en contacto con ella. Facundo asintió con dudas. Está bien, pero no me culpes si te arrepentís. Esa noche, Julián caminó a casa con el corazón palpitante. Pero cuando estaba a punto de llegar a su pensión, sintió que algo andaba mal. La calle estaba desierta, las luces parpadeaban. Detrás de él, el motor de un coche lo seguía lentamente. Aceleró el paso. El coche redujo la velocidad. Finalmente, Julián echó a correr, cruzó la calle y se metió en un callejón estrecho. El coche no podía entrar, pero oyó el sonido de pasos detrás de él. 2 hombres con chaquetas oscuras lo perseguían. Julián se escondió detrás de una valla de bambú, conteniendo la respiración. Uno de los hombres sacó un teléfono y habló brevemente: el objetivo está en el callejón. Esperando órdenes. El corazón de Julián casi se le salió del pecho. Se dio cuenta de que lo habían estado vigilando desde que salió de la casa de Ramiro. Unos minutos después, se fueron. Pero la amenaza era real. Julián sabía ahora que el tiempo se estaba agotando. A la mañana siguiente, se reunió de nuevo con Facundo en una vieja biblioteca, un lugar poco frecuentado. Allí, Facundo le presentó a una mujer con un pañuelo en la cabeza y un rostro decidido. Isabel, este es Julián. Isabel lo miró con agudeza. Ya he oído algo. Pero antes de ayudarte, necesito saber si estás realmente preparado. Una vez que difundamos esto, no habrá vuelta atrás. Julián sacó las fotos de su chaqueta. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. He llegado demasiado lejos para retroceder. Pueden matarme, pero la verdad no debe morir con ellos. Isabel lo observó durante un largo rato y luego sonrió levemente. Bien, entonces, a partir de ahora, no estás solo. Fuera de la biblioteca, sin que se dieran cuenta, una cámara oculta en un coche negro grababa la reunión. El informe fue enviado directamente a una lujosa oficina en el centro de la ciudad. Dentro, el señor Vargas estaba sentado en su silla con el rostro frío. Leyó el informe y luego encendió un puro. Julián, murmuró en voz baja. ¿Realmente querés jugar con fuego? Se volvió hacia uno de sus hombres. Mandales un mensaje. No dejen que se sienta seguro. Le haremos saber quién manda en esta ciudad. La vieja biblioteca ya estaba vacía cuando Julián salió con Isabel. Facundo se había despedido antes, alegando que tenía que volver a la oficina. Quedaron ellos dos, caminando por una estrecha acera de Buenos Aires, todavía húmeda por los restos de la lluvia de la noche anterior. Isabel caminaba con calma, pero sus ojos estaban siempre alerta, mirando a ambos lados. Julián se dio cuenta de que era una mujer acostumbrada a vivir bajo amenaza. Así que, dijo Isabel, rompiendo el silencio, querés que todo esto salga a la luz, pero también conoces el riesgo. No dudarán en matar. Julián asintió. Ya he visto ese horror con mis propios ojos. Si me quedo callado, me convierto en parte de ellos. Isabel lo miró brevemente y luego sonrió de forma enigmática. Bien, tenés agallas, pero necesitamos más que eso. Necesitamos protección. ¿Protección?, preguntó Julián, extrañado.
Isabel se detuvo bajo un imponente jacarandá. Hay una red internacional de derechos humanos con la que he colaborado. A menudo se ocupan de casos de desapariciones forzadas y trata de personas. Si podemos contactarlos, las pruebas que tenés podrían llegar al extranjero. Eso sería difícil de silenciar. Julián sintió un ligero alivio en el pecho, aunque el miedo seguía presente. ¿Cómo? Isabel sonrió levemente. Esta noche. No es una reunión oficial, solo algunos activistas de confianza. Tienen canales de comunicación seguros. Tenés que venir. Esa noche, Julián siguió a Isabel a una modesta casa en las afueras de La Boca. Por fuera, parecía una casa cualquiera, pero al entrar, vio a varias personas sentadas en círculo. Había un hombre canoso con gafas gruesas, una joven con una laptop en su regazo y otros dos que permanecían en silencio, observando. Isabel presentó a Julián. Él es el periodista que lleva el caso del mercado de Mataderos. Todos los ojos se posaron en Julián. Algunos parecían preocupados, otros llenos de curiosidad. Julián sacó las fotos que le había dado Ramiro y las puso sobre la mesa. Esta es la prueba. El señor Vargas, el jefe del mercado, está implicado directamente. Y sé que el mercado es solo una tapadera para una red mucho más grande. La joven de la laptop tecleó rápidamente. Esto podría ser un gran descubrimiento. Si es cierto, podríamos presentar un informe a una organización internacional. El hombre canoso suspiró. Pero debemos ser cuidadosos. En cuanto esto se filtre, la amenaza no será solo para nosotros, nuestras familias también podrían ser un objetivo. Julián bajó la cabeza. Conozco el riesgo. Ya he perdido casi todo, pero no quiero que esta ciudad siga viviendo con miedo. Hubo un momento de silencio. Luego, Isabel le dio una palmada en el hombro a Julián. Haremos esto, pero poco a poco. Tenés que seguir siendo cuidadoso. La reunión terminó tarde. Julián regresó solo, caminando por un callejón estrecho. Cuando estaba a punto de llegar a su pensión, una moto se detuvo bruscamente frente a él. Dos hombres con pasamontañas bajaron y lo arrastraron hacia un lado oscuro de la calle. Julián intentó resistirse, pero un fuerte golpe en el estómago lo dejó sin aliento. Su visión se nubló. Uno de los hombres le apoyó un cuchillo frío en el cuello. Su voz era grave y fría. Pará antes de que sea tarde, Julián. ¿Quién te crees que sos? Un periodista de pacotilla desafiando a gente importante. Si seguís adelante, no vas a tener tiempo de escribir ni una palabra más. Julián intentó hablar, aunque su voz sonaba ronca. Si me matan, la verdad saldrá a la luz de todos modos. El hombre se rió en voz baja. ¿La verdad? Solo son historias vacías sin un testigo. Vos sos ese testigo. Y si desapareces, todo desaparecerá con vos. El cuchillo presionó un poco más, rasgando la piel del cuello de Julián. Un hilo de sangre comenzó a correr. Tómalo como la última advertencia, susurró el hombre. No te metas en los asuntos del mercado. No te metas con el señor Vargas. O si no, te quitaremos algo más valioso que tu vida. Lo soltaron de golpe. La moto aceleró, dejando a Julián tirado en la acera, temblando, con una pequeña herida en el cuello. Al día siguiente, Isabel encontró a Julián en su pensión, todavía pálido y tembloroso. Se sorprendió al ver la herida en su cuello. ¿Qué pasó?, preguntó, alarmada. Julián bajó la cabeza. Ya saben de nuestros movimientos. Dijeron que esta era la última advertencia. Isabel apretó los puños. Eso significa que vamos por el buen camino. Tienen miedo. Julián levantó la vista, mirando a Isabel con los ojos enrojecidos. Si se atreven a hacer esto en plena calle, ¿qué podrían hacerle a la gente que me rodea? A gente como Ramiro, o doña Elena. Isabel se quedó en silencio.
Sabía que la amenaza era real. Pero también sabía que cuanto más los acorralaran, mayores serían las posibilidades de destaparlo todo. Se acercó y miró a Julián fijamente. Julián, tenés que decidir ahora. ¿Parás o seguís hasta el final? Si seguís, ya no habrá vuelta atrás. Julián apretó los puños. El dolor de su cuerpo se fusionó con la determinación de su corazón. Voy a seguir. Cueste lo que cueste, no puedo retroceder. Isabel sonrió levemente y asintió. Entonces, preparemos el siguiente paso. Esta vez, enviaremos un mensaje al extranjero. Y una vez que se envíe, nadie podrá detener la tormenta que se avecina. Mientras tanto, en su lujosa oficina, el señor Vargas estaba sentado relajadamente, saboreando un café. Frente a él, uno de sus hombres le informaba. Jefe, la advertencia fue entregada. El pibe sigue vivo, pero no parece escarmentar. El señor Vargas sonrió fríamente. Bien. Déjalo que crea que tiene una oportunidad. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Y cuando caiga, todos sabrán que nadie puede desafiar a Vargas. Esa noche, Buenos Aires estaba sumida en una tensión palpable. Las calles parecían normales, las luces de la ciudad brillaban como siempre. Pero en el pecho de Julián, la sensación de que todos los ojos estaban sobre él era abrumadora. En su pequeña habitación, él e Isabel estaban sentados frente a una vieja laptop. En la pantalla, una carpeta contenía las fotos de Ramiro, una grabación de voz de doña Elena y las notas de investigación que había escrito desde el principio. Todo estaba compilado en un archivo encriptado. Isabel tecleaba rápidamente, mirando de vez en cuando a su alrededor. Tenemos que enviar esto a través de un canal seguro. Tengo contacto con un abogado de derechos humanos en Europa. Una vez que llegue a sus manos, estos datos estarán protegidos. No podrán ocultarlo más. Julián asintió, pero su rostro estaba tenso. Si su red es tan extensa como sospechamos, podrían infiltrarse aquí también. ¿Estás segura de que es seguro? Isabel se detuvo por un momento y suspiró. Nada es completamente seguro, Julián. Pero esta es nuestra mejor opción. Julián tragó saliva. Recordó la advertencia del hombre enmascarado: te quitaremos algo más valioso que tu vida. La amenaza seguía resonando. La última reunión con el grupo de activistas en La Boca debía ser el momento final de preparación. Sin embargo, desde el principio, Julián sintió que algo no cuadraba. Uno de los activistas, un hombre llamado Marcos, parecía hacer demasiadas preguntas, siempre queriendo saber los detalles del plan, la dirección de envío, incluso el nombre del contacto de Isabel en el extranjero. Julián se lo había advertido a Isabel: no confío en Marcos. Parece demasiado ansioso. Isabel desestimó su preocupación. Es de la vieja guardia. Tranquilo, he trabajado con él durante años. Julián no insistió, pero su inquietud no desapareció. Llegó la noche del envío. Isabel abrió un canal de comunicación seguro a través de una VPN especial y comenzó a subir el archivo. El porcentaje avanzaba lentamente en la pantalla: 15%, 25%, 37%. De repente, la luz de la habitación se cortó. Julián e Isabel se sobresaltaron. Julián encendió rápidamente la linterna de su teléfono mientras Isabel exclamaba, alarmada: imposible. Estaba usando una batería de respaldo. Al segundo siguiente, se oyeron pasos apresurados fuera de la pensión. Golpearon la puerta con fuerza, como si fueran a derribarla. Julián. Abrí. Sabemos que estás ahí dentro. Una voz fuerte retumbó. Julián e Isabel se miraron. El sudor frío les perlaba la frente. Rápidamente, recogieron los documentos y los metieron en una pequeña bolsa. Julián susurró, señalando la ventana trasera: rápido. Salieron por la ventana y saltaron a un estrecho pasillo detrás de la pensión.
Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, y luego se oyó el sonido de la madera astillándose. Varias personas irrumpieron, sus pasos resonando en el suelo. Julián e Isabel corrieron por el oscuro pasillo, sin aliento. A lo lejos, las luces de las linternas los perseguían. Lograron llegar a un almacén abandonado donde Isabel solía guardar cosas viejas. Allí se detuvieron, tratando de recuperar el aliento. Julián miró a Isabel. ¿Cómo supieron? Solo unas pocas personas conocían nuestro plan. Isabel se mordió el labio, su rostro sombrío. No digas eso. No digas que hay un traidor. Julián guardó silencio. Pero en su corazón, ya tenía un presentimiento, Marcos. A la mañana siguiente, una noticia impactante se extendió entre el pequeño círculo de activistas. Marcos había desaparecido desde la noche del allanamiento. Nadie sabía a dónde había ido. Facundo, que se reunió con ellos en el almacén, les dio la noticia. Escuché que a Marcos lo vieron ayer por la tarde en la oficina del señor Vargas. Pero no tengo pruebas. Isabel pareció devastada. Se cubrió el rostro con las manos. No puede ser. Ha estado con nosotros durante años. Julián apretó los puños. Eso lo explica todo. Él filtró nuestro plan. Él les hizo saber cuándo íbamos a enviar los datos. Facundo asintió. Entonces no tienen mucho tiempo. Irán a buscar lo que queda. El archivo no se llegó a enviar, ¿verdad? Isabel suspiró profundamente, con los ojos enrojecidos. Solo el 37%. Todo fracasó. Julián miró al suelo, y luego, lentamente, dijo en voz baja, entonces tenemos que crear una nueva ruta. Ya no podemos usar internet. Tenemos que entregar estos datos directamente en las manos adecuadas. Isabel lo miró, sorprendida. ¿Querés decir salir de la ciudad? Julián asintió con firmeza. Sí. Si es necesario, salir del país. Pero primero tenemos que superar su trampa. Y ya no podemos confiar en nadie. Ni siquiera en nuestro propio círculo. Mientras tanto, en su oficina, el señor Vargas estaba sentado relajadamente, encendiendo un puro. Marcos estaba de pie en un rincón de la habitación, con el rostro tenso. El señor Vargas se volvió hacia él. Buen trabajo. No lograron enviar los datos. Pero recordá, Marcos, una vez que te pones de nuestro lado, no hay vuelta atrás. Si nos traicionás, terminarás en el mismo saco que los otros. Marcos tragó saliva y asintió. Entiendo, señor. El señor Vargas sonrió levemente. Bien. Ahora vamos a jugar un poco más con ellos. Dejemos que ese pibe crea que todavía tiene una oportunidad. Veremos hasta dónde se atreve a llegar. En el viejo almacén, Julián miró a Isabel y a Facundo. Su voz era firme, aunque su corazón estaba agitado. No tenemos otra opción. Tenemos que salir de Buenos Aires. Si estos datos se quedan acá, tarde o temprano todos moriremos en vano. Isabel lo miró profundamente y luego asintió. De acuerdo, nos vamos. Pero recordá, Julián, una vez que salgamos de esta ciudad, el juego cambia. Ya no seremos cazadores de la verdad. Seremos la presa. Julián sonrió con amargura. ¿Acaso no ha sido siempre así? De madrugada, en el pequeño puerto de La Boca, el silencio solo era interrumpido por el sonido de las olas golpeando el muelle de madera. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, algunas apagadas, como si ocultaran algo. Detrás de una pila de contenedores viejos, Julián, Isabel y Facundo esperaban agachados, aguardando una señal de un viejo pescador llamado Horacio, quien supuestamente los ayudaría a cruzar discretamente el río de la Plata hacia Colonia. Julián miró su reloj barato. Ya había pasado casi media hora. ¿Estás seguro de que se puede confiar en este tipo, Facultad? Facundo se frotó la cara,
perlada de sudor a pesar del aire frío de la noche. Es de la vieja escuela. Ya ha ayudado a otros activistas a escapar. Si no es él, no tenemos otra salida. Todas las rutas de la ciudad están vigiladas. Isabel miró hacia un pequeño barco de madera amarrado en el muelle. Sus ojos eran agudos, pero había duda en ellos. No me gusta esto. Está demasiado tranquilo. Normalmente, a esta hora todavía hay pescadores volviendo. Julián asintió lentamente. Yo también siento lo mismo. De repente, se oyeron pasos pesados desde la calle del puerto. El haz de una linterna barrió la zona. Se escucharon las voces de varios hombres. Revisen todos los barcos. Que no se escape ninguno. Están por acá. Julián agarró la mano de Isabel. Rápido, a esconderse más adentro. Los tres se agacharon detrás de la pila de contenedores. Sus corazones latían con fuerza. Facundo susurró: deben ser los hombres del señor Vargas. Los pasos se acercaban. Julián contuvo la respiración. Entre las rendijas de los contenedores, vio la cara de uno de los hombres, Marcos. Julián estuvo a punto de saltar, pero Isabel le sujetó el brazo con fuerza. No, Julián. Es una trampa. Marcos caminaba mientras hablaba con un hombre corpulento. El señor Vargas dijo que seguro intentarían escapar por el río. Si los encuentran, que no queden vivos. Ya saben lo que tienen que hacer. Julián cerró los ojos, conteniendo la rabia. Se dio cuenta de que Marcos ya no era solo un traidor, sino un cazador que quería acabar con sus vidas. Cuando los hombres se alejaron, una figura delgada con el rostro surcado de arrugas apareció desde detrás de un pequeño barco. Les hizo una seña lenta. Julián, Isabel, rápido, por acá. Era Horacio. Su pelo era blanco, caminaba con una ligera cojera, pero su mirada estaba llena de cautela. Los tres salieron rápidamente de su escondite y se acercaron. Suban rápido, susurró Horacio. Si tardamos, volverán a rastrear la zona. Sin pensarlo, Julián e Isabel saltaron al barco. Facundo ayudó a empujar y luego subió. El motor del pequeño barco arrancó con un murmullo y se alejó lentamente del muelle. Isabel miró hacia la ciudad de Buenos Aires, que se hacía cada vez más pequeña. Las luces de la ciudad brillaban débilmente en la oscuridad de la noche. Dejamos todo atrás. Nuestro hogar, nuestros recuerdos. Para sacar esta verdad a la luz. Julián apretó la pequeña bolsa que contenía los datos de la investigación. Mientras tengamos esto, ellos aún no han ganado. Sin embargo, la travesía no fue como esperaban. Una vez que cruzaron los límites del puerto, Horacio bajó la voz y dijo: escuchen. ¿Creen que esta red opera solo en ese mercado? Se equivocan. Soy pescador. Veo más cosas de las que la gente sabe. ¿Ven esos buques de carga que suelen atracar en el puerto? No solo llevan mercancías, también llevan carga viva. Isabel se giró, sorprendida. ¿Carga viva? ¿Te referís a personas? Horacio asintió, su rostro sombrío. Chicas jóvenes, a veces muchachos. Los traen de noche, encerrados en contenedores refrigerados, desde Buenos Aires hacia el extranjero. Lo he visto con mis propios ojos. Facundo maldijo en voz baja. Entonces, el mercado es solo la punta del iceberg. La red es mucho más grande. Julián apretó la bolsa en sus manos. Entonces, nuestros datos no son suficientes. Necesitamos pruebas de esta ruta marítima también. Horacio lo miró con seriedad. Puedo mostrárselos, pero eso significa que tendrán que verlo con sus propios ojos. Es peligroso. Si los descubren, sus vidas penden de un hilo. Julián miró a Isabel y a Facundo. Si nos detenemos acá, el sacrificio de Ramiro y doña Elena habrá sido en vano. No puedo. Isabel le apretó la mano con fuerza.
Entonces, yo voy. Ahora ya no somos solo fugitivos. Somos testigos. El pequeño barco finalmente se acercó a las aguas oscuras cerca del puerto de carga. A lo lejos, se veía un gigantesco buque de carga atracado. Sus luces brillaban intensamente, como una fortaleza de acero en medio del mar. Horacio señaló con la barbilla. Ese es el barco del que les hablé. Esta noche hay un envío. Si se atreven, puedo acercarlos por el costado. Julián sintió un sudor frío en la nuca. Se dio cuenta de que este era el punto de no retorno. Si lo lograban, estos datos serían una bomba que podría destruir la red del señor Vargas. Si fallaban, quizás no volverían. Facundo suspiró profundamente. Bueno, acerquémonos. Si morimos, al menos será por una razón. Horacio arrancó el motor a muy baja velocidad. El pequeño barco se deslizó hacia el lado oscuro del buque de carga. Desde una escotilla abierta, se oía débilmente el llanto de niños. Isabel se tapó la boca, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror. Julián sacó su teléfono, encendió la cámara y grabó en silencio. Esta es la prueba. El mundo tiene que saberlo. Pero de repente, un reflector del buque de carga giró, barriendo la superficie del mar. Su pequeño barco quedó iluminado. ¿Quién anda ahí?, gritó una voz desde arriba. Horacio palideció. Mierda, nos vieron. Julián se giró hacia Isabel y Facundo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, en medio del oscuro río de la Plata, se dieron cuenta de que la caza acababa de empezar. El deslumbrante foco del buque de carga hizo que el corazón de Julián casi se le saliera del pecho. Las olas golpeaban su pequeño barco, haciéndolo tambalear violentamente. Los gritos desde arriba se hicieron más claros. Bajen el bote. Atrápenlos, vivos o muertos. Horacio apretó los dientes y giró bruscamente el timón del barco de madera. Agárrense fuerte, todavía no nos han vencido. El pequeño motor rugió con fuerza, impulsando el barco de pesca a través de las olas embravecidas. Isabel se aferró al borde del barco, con el rostro pálido bajo la luz del reflector. Nos han visto, Julián. ¿Qué hacemos? Julián se agachó, abrazando la bolsa con los datos de la investigación. Tenemos que acercar el barco al casco. Si logramos subir, podremos obtener más pruebas y difundirlas. Huir ahora no sirve de nada. Nos seguirán cazando. Facundo lo miró con los ojos desorbitados. Estás loco. Es un buque de carga lleno de guardias armados. Julián lo miró fijamente. Si huimos, solo seremos cadáveres en el río. Si subimos, al menos tenemos una oportunidad. Horacio los miró por encima del hombro, con una expresión grave. Pibes, ¿se dan cuenta de lo que están pidiendo? Si los ayudo a acercarse, quizás no sobreviva. Pero si esto puede detenerlos, estoy dispuesto a hacerlo. Un silencio repentino se apoderó de todo, solo se oía el motor del barco y el romper de las olas. Isabel tomó la mano de Horacio con los ojos llorosos. Si te sacrificás, nos aseguraremos de que el mundo sepa que tu nombre no será olvidado. Horacio asintió lentamente y aceleró a fondo. El barco de madera se lanzó hacia el lado oscuro del casco del buque de carga. A lo lejos, un bote con hombres armados comenzó a acercarse a ellos. De repente, el sonido de ráfagas de disparos rompió la noche. El agua del río salpicaba alrededor de su pequeño barco. Facundo se agachó, gritando, «¡Nos están disparando!». Julián se agachó, protegiendo a Isabel. «Siga, Horacio, no se detenga». Con la habilidad de un pescador que había dominado el río durante décadas, Horacio viró bruscamente hacia el costado del gigantesco buque. Su barco chocó ligeramente contra la pared de acero, vibrando con fuerza. Inmediatamente, enganchó una cuerda a una barandilla de hierro en el costado del buque de carga.
Suban rápido, yo los cubro acá, gritó. Julián trepó primero, seguido por Isabel y luego Facundo. Cuando Facundo estaba a punto de llegar arriba, una bala alcanzó el hombro de Horacio. Su sangre salpicó, haciendo que Isabel gritara: Horacio. Pero el viejo pescador sonrió débilmente, a pesar de que su cuerpo se tambaleaba. Rápido. No tienen mucho tiempo. Yo los detendré acá. Julián, con las manos temblorosas, ayudó a Facundo a subir. Cuando los tres estuvieron en la cubierta del buque de carga, se oyó un último disparo, seguido de la explosión del barco de madera en llamas. Horacio se hundió con su barco en la oscuridad del río de la Plata. Isabel se cubrió el rostro, conteniendo las lágrimas. Murió por nosotros. Julián la tomó del hombro. No, murió por la verdad. No podemos desperdiciar su sacrificio. En la cubierta del buque de carga, el ambiente era tenso. Filas de contenedores de acero se alineaban como las paredes de un laberinto. Los focos iluminaban los estrechos pasillos entre ellos. Oyeron los pasos de los guardias, con las armas en la mano. Facundo susurró: tenemos que encontrar pruebas rápido, antes de que nos encuentren. Julián asintió y sacó su teléfono con la cámara encendida. Se movieron sigilosamente por los pasillos de contenedores. De repente, Isabel se detuvo. Escuchen. Desde uno de los contenedores, se oía un sonido débil, el llanto de niños, los gemidos de mujeres, un sonido que les partió el corazón. Isabel se acercó y golpeó suavemente. Hola. ¿Hay alguien ahí? Una voz débil de mujer respondió: ayúdennos. No dejen que nos lleven. Julián grabó todo con manos temblorosas. Esta es la prueba que necesitábamos. Pero antes de que pudieran hacer algo más, una voz grave sonó detrás de ellos. Sabía que llegarían hasta acá. Se dieron la vuelta. Una figura imponente con un traje negro estaba al final del pasillo, flanqueada por dos hombres armados. Ese rostro no era desconocido: el señor Vargas, el jefe del mercado que era tan respetado por la gente de Buenos Aires. Isabel tragó saliva, su cuerpo temblaba. Señor Vargas. ¿Así que usted es el autor intelectual de todo esto? El señor Vargas sonrió con cinismo. La gente me llama un héroe. Les doy trabajo. Les doy precios bajos. Ayudo a los pobres. Nunca preguntan de dónde viene todo eso. Este mundo funciona con sangre, chicos. Y ustedes acaban de presenciar mi fábrica de sangre. Julián dio un paso adelante, desafiándolo con la mirada. No podrá ocultar esto para siempre. Hemos grabado todo. El mundo sabrá quién es usted en realidad. El señor Vargas se rió en voz baja. Pibe estúpido. ¿Crees que un vídeo es suficiente? Los medios, la ley. Todos están en mi bolsillo. Solo serán los próximos cadáveres en el fondo del río. Con un gesto de la mano, los dos guardias levantaron sus armas, listos para disparar. Pero de repente, a lo lejos, se oyeron sirenas. Luces azules y rojas iluminaron el río. Varios barcos de la prefectura se acercaban rápidamente. Un altavoz resonó con claridad: alto. Prefectura Naval Argentina. Bajen las armas. El señor Vargas se quedó atónito, su rostro palideció. Imposible. ¿Quién lo llamó? Facundo sonrió con amargura. ¿Te olvidaste, Vargas? El mundo no está completamente ciego. Todavía hay gente valiente. Julián levantó rápidamente su teléfono y envió la grabación directamente a la red en línea que había preparado de antemano. Ahora todos saben que tu juego ha terminado. El señor Vargas rugió de rabia e intentó huir, pero los agentes ya lo habían rodeado por todos lados. Marcos también fue arrestado, presa del pánico, gritando y culpando a su jefe. Al amanecer, Julián, Isabel y Facundo estaban sentados en la cubierta de un barco de la prefectura.
Sus ojos estaban hinchados, sus cuerpos agotados, pero sus corazones estaban llenos de alivio. Isabel susurró: Horacio, Ramiro, doña Elena. Todos se sacrificaron por este momento. Lo logramos. Julián miró el sol que emergía lentamente en el horizonte. No, Isabel, esto es solo el comienzo. Lo que hicimos fue abrir los ojos del mundo. Pero mientras haya gente como Vargas por ahí, esta lucha no ha terminado. Facundo asintió lentamente. Sí,